Hola familia C29, espero que estéis bien, que haya ido bien la semana y bueno, me gustaría compartir con vosotros esta reflexión y voy a hablar un poco sobre el sufrimiento. Si pudieseis hacerle una pregunta a Dios, ¿qué pregunta le haríais? ¿No? Sería, si tú tuvieses un encuentro cara a cara con Dios, que si solo pudieses hacerle una pregunta, ¿qué le preguntaríais? Yo creo que mucha gente le haría la misma pregunta, tanto gente creyente como no creyente. Y yo creo que esa sería sobre el sufrimiento, ¿no? Porque una parte que está de nuestras vidas que siempre está presente de una manera u otra y es difícil llevarla, así que yo también le haría probablemente esa pregunta a Dios, ¿no? ¿Por qué permite el sufrimiento? Y en un artículo del País le hacen una encuesta a gente de Sudáfrica, tanto a gente creyente como no creyente, y la pregunta es ¿qué le preguntaría a Dios? Y Yolande Jordan hace la siguiente pregunta: ¿por qué creaste al humano en primer lugar? Si sabías que iban a arruinarlo todo. Después de todo, ¿no somos responsables por la mayoría de las penurias en este mundo? Creamos la contaminación, armas, bombas, racismo, xenofobia, etc. Y todavía no estamos dispuestos a tomar responsabilidades por nuestras acciones. En vez de eso, preferimos culpar al otro. Sí, es bastante interesante la propuesta que le plantea a Dios, ¿no? Y aparte del mal y el sufrimiento que existe, que hemos provocado nosotros en el mundo, también existe algo como es la enfermedad, ¿no? Que ya es algo más ajeno a nosotros. Entendemos la enfermedad como, y el mal en general como un efecto de la universal de la caída del mundo, ¿no? Con Adán y Eva, y por lo tanto vivimos en un mundo imperfecto, donde el sufrimiento abunda, ¿no? Y a lo largo de la historia vemos que ha habido brotes masivos de enfermedad, donde han muerto millones de personas. Ahora mismo estamos en una situación, como sabéis, una pandemia mundial, ¿no? Donde también están sufriendo mucha gente, está habiendo familias destrozadas, están mucha gente muriendo, por desgracia, ¿no? Y algunos de nosotros hemos podido experimentarlo de forma más cercana. Y esto ocurre en muchos sitios del mundo, de algunas cosas estamos al tanto, ¿no? Y de otras no tanto, pero yo creo que podemos llegar a la conclusión de que existe el sufrimiento, ¿no? De que hay sufrimiento en el mundo, de que vivimos en un mundo que está roto, caído y que ni mucho menos es perfecto, ¿no? Y si fuera por nosotros, nos gustaría eliminarlo, ¿no? Si tuviésemos de repente superpoder, omnipotencia, lo mismo diríamos, vamos a eliminar todo el sufrimiento del mundo, ¿no? Y sería un mundo mejor. Y coincidimos todos, ¿no? Que creemos en Dios que es omnipotente y que también es todo bueno, ¿no? Pero a la vez vemos que existe el sufrimiento y el mal. Y si es omnipotente, digamos que Dios puede eliminar ese mal, ¿no? Y si puede hacerlo, debería. Y esto es uno de los grandes problemas de la teodicea, ¿no? Que es la parte de la metafísica que estudia la existencia de Dios y su atributo. Y este problema es uno de los grandes impedimentos para mucha gente a la hora de creer en Dios. Y un filósofo griego, Epicúreo, del siglo IV a.C., plantea lo siguiente: ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Aquí vemos como básicamente tenemos tres premisas. El problema está que Dios es omnipotente, Dios es todo bueno y existe el mal. Por lo tanto, una de estas tres premisas tendría que ser falsas, porque son incompatibles, ¿no? Y hemos dado por supuesto que el mal existe, entonces o Dios no es todopoderoso
o no es todo bueno. Y la mejor respuesta generalmente aceptada a este problema la da el filósofo estadounidense Alvin Plantinga, que es su defensa del libre albedrío. Básicamente dice, no se puede eliminar el mal si al cometerlo se tuviese que cometer un mal mayor, o al hacerlo se eliminaría un bien mayor de las cuales es parte el mal. En este caso sería el libre albedrío. Por tanto, si Dios valora por encima el libre albedrío, lo considera más importante que eliminar el mal del mundo, ya invalida el argumento que hemos estado viendo. Porque si tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de hacer el mal. Si no tuviésemos la capacidad de hacer el mal, ya no sería libre albedrío, ¿no? Y esto tan solo es una defensa. No quiere decir que este sea el motivo por el que Dios haya permitido el mal en el mundo, tan solo quiere decir que puede existir el mal y aún así Dios puede ser omnipotente y todo bueno, ¿no? Y por lo tanto ahora vamos a proceder a leer un pasaje en el que Jesús trata este tema con sus discípulos al curar a un ciego, ¿no? Voy a leer Juan 9, del 1 al 12. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre, que se llamaba Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que me fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Probablemente Jesús y sus discípulos se encontraban al ciego a la afuera del templo, aunque no es seguro. Pero en el capítulo anterior había estado predicando por el templo e incluso la gente le quería apedrear porque había afirmado que él era Dios. Y en esos tiempos eso aún le chocaba a mucha gente, ¿no? Y puede que el ciego fuese ya un conocido que lo hubiesen visto pasar durante otras veces, ¿no? O lo mismo el ciego les dijo algo, ¿no? Y le explicó la situación en la que estaba. En aquellos tiempos la ceguera era algo muy frecuente, pero los ciegos se quedaban marginados en la sociedad y no tenían cuidado de nadie. Entonces, pues, se quedaban como mendigos. Y en repetidas ocasiones vemos como Jesús sana a ciegos de muchas formas diferentes, ¿no? Y esta condición del ciego creó un dilema teológico entre los discípulos que le preguntaban a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Así que los discípulos aprovecharon la ceguera para crear un dilema teológico con Jesús, ¿no? Y le preguntaron a Jesús que quién había pecado, si este o sus padres, ¿no? Y esto están hablando un poco del sufrimiento, ¿no? Porque yo creo que al ver, más que nadie, los discípulos sabrían la situación del mundo, ¿no? El sufrimiento que había, paseaban mucho con Jesús y a la vez también conocían el poder y la autoridad de Jesús. Y seguro que lo mismo se planteaban la pregunta de ¿por qué hay sufrimiento, no? ¿Por qué hay toda esta gente que lo está pasando mal? Porque conocían a Jesús de lo que era capaz y es como que choca, ¿no? Que es un poco incompatible a primera vista. Y
y seguro que ellos conocían a otra gente enferma a la que Jesús no sanaba, lo mismo seguramente pasaban al lado de muchos enfermos a los que Jesús no tenía tiempo de sanar, ¿no? Porque si Jesús se hubiese tirado sanando a todos los enfermos durante todo el día, no le bastaban las horas con toda la gente que había. Y la pregunta también viene de una doctrina judía que pensaban que el pecado y el sufrimiento tenían una reacción directa, ¿no? Cuanto más pecaba, más sufrimiento iba a pasar. Y esto lo mismo se puede ver reflejado en algunos versículos del Antiguo Testamento, pero hoy en día entendemos que se refiere a un contexto específico y no tiene por qué ser así, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 55 leemos que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. En los versículos siguientes vemos la respuesta de Jesús, ¿no?, a este dilema planteado por sus discípulos. Pero vemos como aclara que la condición del ciego no tiene nada que ver con el pecado ni el de sus padres, ¿no? Y por experiencia sabemos que no siempre hay un enlace directo con eso, ¿no? Porque hay situaciones en nuestra vida donde sentimos que estamos haciendo las cosas bien y de repente nos pasa algo, ¿no? Y estamos sufriendo. Y eso es el momento en el que es más duro, ¿no? Porque sentimos que es algo ajeno a lo que hemos hecho nosotros y queremos quitarnos de encima, ¿no? Queremos que Dios nos lo quite, pero no siempre sucede así, ¿no? Y vemos como Jesús ofrece una respuesta práctica, ¿no?, a esta pregunta de sus discípulos. Está bien debatir teológicamente del porqué del sufrimiento, por qué Dios lo permite, ¿no? Pero es más importante ver cómo afrontarlo en nuestra vida, cómo impacta el sufrimiento de nuestra vida y qué soluciones podemos adoptar. Y por eso Jesús responde, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, refiriéndose al ciego. Dios escogió en su soberanía usar la aflicción del ciego para su gloria. Bruce, en su comentario del Evangelio de Juan, dice lo siguiente: esto no quiere decir que Dios deliberadamente provoque que los niños nazcan ciegos, para que después de muchos años su gloria se manifieste al eliminar la ceguera. Pensar así volvería a ser una difamación del carácter de Dios. Quiere decir que Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño de forma tal que, cuando se hiciera adulto, al recuperar la visión, pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Cristo, y que otros, al ver esta obra de Dios, se olieran a la verdadera luz del mundo. Lo que nos pasa, creo, es que muchas veces cogemos un enfoque erróneo, ¿no?, al pasar por situaciones de sufrimiento. Como que no nos basta el simple hecho de decir, esto está pasando para que Dios haga no sé qué en tu vida, ¿no? Porque no nos impide siempre ver la situación de sufrimiento, no nos impide ver, y muchas veces no creemos de verdad en nuestro corazón que esta situación de nuestra vida se haya usado para la gloria de Dios, ¿no? Y solemos bajar nuestra expectación de que la vida vaya a mejorar, y en cierto modo acabamos limitando el poder de Dios, porque más adelante en el capítulo vemos como la gente no esperaba ver al ciego con vista, le dicen no es él, sino que se le parece. Por ejemplo, en el Salmo 78 vemos como el pueblo de Israel limitaron el poder de Dios por su falta de fe. En Mateo 3:58 Jesús, al entrar a una sinagoga, dice, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. ¿Cómo se limita el poder de un Dios ilimitable, no? Y yo creo que eso muestra la importancia que tiene la fe en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios, y de que de verdad tenemos que creer en nuestro corazón lo que dice Dios y sus promesas, ¿no? Y vemos cómo Jesús también trata el tema con urgencia, ¿no? Dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. La preocupación de Jesús no estaba en el pasado, en el por qué estoy en esta situación, sino estaba en el futuro,
Tenemos que poner ya mano a la obra. No tenemos que tener una actitud pasiva ante el sufrimiento y quedarnos allí en el por qué Dios me ha permitido esto, por qué tengo que sufrir tanto, sino quiere una respuesta activa, vale, estoy en una situación pero voy a seguir hacia adelante, voy a tener una actitud activa ante esta situación, ¿no? Y así podemos seguir el propósito que Jesús tiene para nuestras vidas y no limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Y Jesús recuerda que Él es la luz del mundo, que es la luz en medio del sufrimiento, el único que tiene el poder y la autoridad para acabar con ese sufrimiento. Y esto me lleva a pensar, ¿no?, ¿qué beneficios puede tener el sufrimiento? Podemos decir, por ejemplo, que nos edifica, nos ayuda a crecer y a madurar, y eso también, al pasar por situaciones así, podemos ministrar y ayudar y ser de apoyo a otras personas que están sufriendo, ¿no? Y por eso es tan importante compartir nuestro sufrimiento con las demás personas, ¿no? Porque lo mismo hay una persona que está pasando por lo mismo o que ya ha pasado y te puede ser de apoyo, ¿no? Entonces no nos tenemos que avergonzar por nuestro sufrimiento y tenemos que verlo como una oportunidad para crecer y madurar en el Señor, ¿no? Y también vemos cómo nos hace más fuertes. En 2 Corintios 12:10 dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este versículo parece bastante contradictorio, ¿no? Pero a mí me encanta, porque dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo mismo de lo que estaba hablando Jesús en este pasaje, ¿no? Es de una situación así de sufrimiento, Él lo puede utilizar para su gloria y nos puede hacer fuertes, pero eso es porque lo tenemos que creer de verdad en corazón y que podamos ser fuertes en situaciones de sufrimiento. Y ya por último, podemos decir que el sufrimiento también nos corrige. C.S. Lewis dijo: pain plants the flag of truth in the fortress of a rebel soul. Que quiere decir, el dolor planta la bandera de la verdad en la fortaleza de un alma rebelde. Y eso quiere decir que hay algunos momentos en nuestra vida en el que lo mismo tenemos esa fortaleza, ¿no?, que está cubriendo nuestro alma, y solo en una situación de sufrimiento, de dolor, puede romper esa barrera, ¿no? Y de verdad Dios puede llegar a nuestro corazón y decir, esto es lo que quiero para tu vida, ¿no? Este es el propósito de esta situación por la que estás pasando. Y eso a veces es la última y única opción, ¿no?, que le puede quedar a Dios para de verdad conectar con nosotros. Volviendo al pasaje, vemos como en los siguientes versículos Jesús sana al ciego, ¿no? Y es interesante la forma en la que lo hace, pero no nos sorprende, ¿no? Porque vemos a Jesús sanar a personas de muchas maneras diferentes, ¿no? No solo se limita a una. Pero lo que sí siempre se mantiene es esa forma íntima y personal, ¿no?, en el que lo cura, ¿no? Lo toca. Porque podría haber dicho simplemente, te sano, y se hubiese sanado, ¿no? Y Jesús podía haber hecho eso todo el tiempo que estuvo, ¿no?, en la tierra. Pero siempre buscaba una forma para ser íntimo, ¿no?, para que la persona sintiera, ¿verdad?, que Jesús está ahí, que le quería. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y cómo la gente siempre respondía a Jesús. Vemos que el ciego es obediente, hace justo lo que Jesús le dijo que hiciera, ¿no?, sin dudar. Y eso yo creo es un símbolo del poder y la autoridad que tiene Jesús. Y al final del pasaje vemos como la gente, al ver al hombre curado, algunos sí se fían, pero otros no tanto, ¿no? Y dicen, no es él, sino que se le parece. Y a esta gente le parecía más fácil creer una confusión de identidad que de verdad esa persona había sido sanada por un tal Jesús, ¿no? Y más adelante en el capítulo vemos como los fariseos tampoco les creían e incluso acaban expulsando a ese hombre, ¿no? Y yo creo que eso refleja un poco lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Que a veces no creemos del todo, ¿no? Y queremos siempre buscar
otra solución, no hemos podido sentir así contándole una experiencia con Dios a amigos, ¿no? Que lo ven de esa manera y eso son los corazones duros que tenemos y que solo Jesús, ¿no? Puede atravesar, como hemos visto antes. Porque no, es lo que dicen, no tenemos que limitar el poder de Dios, ¿no? De ninguna manera. Tenemos que siempre estar abiertos a lo que Él puede hacer en las diferentes situaciones. Y al final de todo el capítulo que no hemos leído, Jesús habla de la ceguera espiritual. Y dice que de alguna forma u otra todos estamos ciegos. Y los que decimos que no estamos ciegos como los fariseos son los que al final sí acaban ciegos y envueltos en su pecado, ¿no? Así que no lo sabemos todo, ni mucho menos en este mundo, y nunca vamos a comprender todo en esta vida de por qué Jesús permite el sufrimiento y muchas otras cosas. Pero tenemos que admitir en humildad y en obediencia que estamos ciegos, que estamos perdidos y que solo con Jesús podemos llegar a la salvación, con esa obediencia y humildad. Y vemos que Jesús es bueno, que es todopoderoso, que se compadece de nosotros en sufrimiento, que nos quiere sanar, que quiere llegar a nosotros y que situaciones malas, muy malas, las puede convertir en algo extraordinario y utilizarlo para su gloria. Nos vemos en Génesis con José, ¿no? Todos conocéis la historia de José y sus hermanos que lo mandaban de esclavos a Egipto. Y dice, es verdad que ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y eso es muy especial, ese versículo, Génesis 50:20. Y yo creo que marca muy bien todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Que Dios puede transformar esa situación que tú estás viviendo en tu vida, de sufrimiento, de caos, Él la puede transformar para algo bueno y que sea para la salvación de muchas personas. Y eso es algo que de verdad tenemos que creer en el fondo de nuestros corazones y dejar obrar a Dios y su poder. En conclusión, la realidad es que nunca vamos a entender del todo por qué Dios permite el sufrimiento, por muchas teorías y explicaciones que busquemos. Sabemos que vivimos en un mundo roto, un mundo caído, donde existe el mal, el sufrimiento, y no sabemos por qué Dios a veces sí actúa y a veces no actúa o no lo sentimos así. Pero sabemos del poder de Dios, que busca nuestro mejor interés siempre y de su amor incondicional, ¿no? Y si tenemos alguna duda sobre eso, solo hay que mirar a la cruz, ¿no? Cuando Jesús vino aquí, sufrió como nadie, tuvo una muerte agónica en la cruz, así que Jesús ha estado en nuestro lugar, ha padecido de ese sufrimiento, esa situación por la que estás pasando tú, ese dolor. Jesús ha estado allí, por tanto compadece por nosotros y sufre con nosotros, ¿no? Y es interesante como siempre podemos volver a la cruz cuando tenemos alguna duda sobre esto, ¿no? Y es como, ¿cómo no voy a confiar en un Dios que sabe exactamente lo que estoy sintiendo porque ha estado en mi lugar y ha muerto por mí? Ha enseñado su compasión y su amor muriendo y después su poder al resucitar a los 3 días, ¿no? Y sabemos que algún día todos aquellos que lo aceptemos tenemos esa esperanza de que vamos a convivir con Él en un mundo que ya no estará roto, caído, ni será imperfecto. Sabemos que vivimos ahí en un mundo conviviendo con Dios en armonía, ¿no? Donde ya no existirá esas situaciones de sufrimiento, ¿no? Y eso es algo que de verdad podemos agarrarnos y nos puede dar esperanza, ¿no? Así que para concluir solo quiero plantearos 3 preguntas, ¿no? De reflexión, para que ahora las penséis ahí en vuestras casas y lo podáis hablar con vuestros familiares y amigos, ¿no? La primera es, ¿cómo afrontas el sufrimiento en tu vida? ¿Qué perspectiva tomas ante el sufrimiento?
¿Sientes que Dios te acompaña en tu sufrimiento? Y ya la última, ¿de verdad crees que toda situación se puede utilizar para la gloria de Dios? Yo creo que son tres preguntas que nos pueden dar mucho de pensar y para ayudarnos a de verdad que esta reflexión pueda ser de bendición para todas nuestras vidas y ver lo que Dios de verdad nos está diciendo. Así que voy a orar para concluir. Señor, te doy gracias por este día nuevo, Señor. Gracias porque me has dado el privilegio de poder compartir este mensaje que tanto me ha servido para mirarme al espejo y aprender más sobre ti y sobre lo que tú me quieres hablar, Señor. Y de verdad, ayúdanos en esas ocasiones donde no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué tenemos que pasar por estas situaciones de sufrimiento, Señor, donde no vemos la luz al final del túnel, Señor, que tú de verdad puedas ser la luz en esas situaciones de sufrimiento y de verdad de corazón podamos creer en ti y de verdad que tú puedes hacer algo especial con esa situación que estamos atravesando, Señor, y que todo lo que vivamos, Señor, que pueda ser de testimonio para la gente de nuestro alrededor, Señor, que tú de verdad nos dé esa disponibilidad para servirte, Señor, y llegar a esos sitios donde tú quieres que lleguemos, Señor. Así que te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, por tu muerte en la cruz, por compadecernos, Señor, y muchas gracias por todo. En tu nombre, amén. Así bueno, ya está. Muchas gracias por dedicar este tiempo a escuchar este mensaje y espero que tengáis una buena semana. Un abrazo.